Una de las cosas que a mí más me llamó la atención cuando entendí que el Señor Jesucristo había muerto por mí, fue que los que entendían eso no iban por los que no entendían eso. Y siempre me ha llamado la atención eso. ¿Por qué el que no entiende que Cristo murió por el pecador y está consciente de eso, no va en busca del que no lo sabe? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, aquí estamos, como instrumento suyo, como siervo inútil, para entregar lo que usted ha puesto en mi corazón y en mi mente y en este papel. Ayúdeme, Señor, a ser fiel a lo que usted ha puesto en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Es difícil pararse aquí adelante. Yo no sé por qué uno se pone tan nervioso. Porque uno se basa en la palabra de Dios, trata de ser lo más fiel posible, a pesar de que estuve 48 años trabajando con personas adultas, con niños, pero estar aquí adelante es cosa seria. Por eso yo lo traigo todo en un papel para no equivocarme, ni para salirme de lo que entiendo yo, Dios puso en mi corazón y me lo llevó a ponerlo en un papel. Una de las cosas en que siempre me fijo es en las personas que caminan en las calles. El pastor hace unos meses atrás dijo que en Quilpué habíamos unos 100 y tantos mil personas. Y de las 100 y tantas mil personas era un porcentaje chiquitito de los que eran cristianos. Yo voy a suponer, porque no conozco el corazón de ustedes, voy a suponer que todos los que están aquí sentaditos y paraditos, hay algunos paraditos, son cristianos. Con eso estoy suponiendo de que ustedes, el día que mueran, van a ir a la presencia de Dios. Eso quiere decir que la eternidad la van a pasar junto a Dios. Eso quiere decir que la eternidad no la van a pasar en el infierno. Yo no sé hasta qué punto ustedes saben el significado de la eternidad. No lo sé. Yo me he encargado de entender lo que es la eternidad. Y les anticipo algo. No me gustaría estar un segundo fuera de la eternidad del cielo. No me gustaría. Entonces, cuando yo pienso en la cantidad de personas que mueren a diario, y que van a pasar la eternidad en el infierno, les prometo que la angustia es terrible. Indudablemente no soy yo el que va para allá. Pero es terrible pensar en que por mi falta de dedicación hay personas que van a ir al infierno. Durante bastante tiempo, desde que el pastor llegó, nos ha estado invitando a que seamos parte del grupo de ir a alcanzar a Cristo, a Quilpué para Cristo. Y si aquí somos 100, número que no ha cambiado en nada desde que el pastor llegó aquí a Quilpué. Y si nosotros tenemos a una persona conocida que no es cristiana, se supone que por lo menos tendríamos que ser 200. Eso quiere decir, ¿cuántos años lleva, pastor, usted aquí? 3 años.
Eso quiere decir que no hemos alcanzado a 1 de 3, por lo menos, que conocemos que no es cristiano. El último domingo de diciembre nos recordó que lo más importante es aplicar la palabra a nuestro diario vivir. Hablamos un lenguaje bíblico, memorizamos pasajes de la palabra y nos dijo lo mismo que dijo nuestro hermano Abelardo el domingo pasado, pero si esa información no producía una transformación, era una ilusión. Y si esta transformación es una ilusión, nuestra vida diaria se transforma en una piedra de tropiezo para el que escucha lo que nosotros hablamos y para el que ve lo que nosotros hacemos. Entonces, en vez de evangelizar, nosotros le estamos diciendo a la gente, no siga lo que nosotros hacemos o lo que nosotros decimos. También nos dijo que no es lo mismo creer que profesar. El pueblo evangélico se caracteriza por decir lo que cree, por profesar lo que cree, pero no hacer lo que dice creer. Lo que determina, también nos enseñó que lo que determina lo que creo es lo que dice mi vida. Si bien es cierto, no andamos con un cartelito aquí, pero sí lo que hacemos está diciendo lo que creemos. Nos preguntó, ¿crees? Y recuerdo que no hubieron muchos amenes después de todo lo que había dicho. Si fueras mudo, nos preguntó, ¿qué dirían los demás de mí? Y también recuerdo de que hubo un silencio. ¿Qué dirían los demás? O sea, no de mí, de ti. ¿Qué dirían? Recuerdo también que un amigo le comentó, cuando leo, refiriéndose a la palabra de Dios, y no hago, estoy en rebeldía en contra de Dios. Entonces uno tiene que hacerse una pregunta. ¿Es que no estoy leyendo la palabra de Dios? ¿O estoy siendo rebelde? ¿En cuál de los dos lados estás? ¿Estás leyendo la palabra de Dios? Si me dices amén, estás en un problema. ¿Estás siendo rebelde? ¿O estoy sordo? Tengo el problema de mi madre está sordita. Sí, cuando hablo con ella me sonríe nomás, me dice, así me hace, así. Y veo que ustedes me hacen así nomás, pero entonces, ya, estoy en un problema, no importa, después lo vamos a arreglar eso. El día domingo 5, o sea, hace poquito atrás, nos volvió a recordar que nuestro objetivo es alcanzar a Quilpué para Cristo, pero que no lo podemos lograr de la comodidad. Me gustó la palabra que usó el pastor. Yo me fui a la casa pensando en esa palabrita de la comodidad. El pastor tiene una cualidad muy parecida a su papá, que son muy diplomáticos para decir las cuestiones. Yo, como no soy de la sangre de ellos, no soy tan diplomático. Así que más adelante se me va a salir la diplomacia. Caminar con Cristo no es fácil. No es fácil. Y como no es fácil, uno tiene que tomar una determinación consciente. Uno tiene que ir en contra de lo que uno quiere hacer. Uno es cómodo. ¿Saben? Yo tengo una característica con la cual tengo que luchar día con día. Yo soy esas personas que les gustaría estar arriba de una roca. ¿Cómo se llama, Inés? Anacoreta. Yo soy anacoreta a mí me encantaría vivir en una roca arriba y que me hicieran llegar por una canasta la comida.
y no estar en comunicación con nadie. Yo soy la persona más feliz cuando estoy solo en un lugar. Creo que aquí hay alguien que se parece mucho a mi personalidad, que está moviendo la cabeza hace rato cuando yo estoy hablando de anacoreta. Pero no le voy a decir el nombre al pastor Philip. Pero yo soy así. A veces no me creen, pero yo soy la persona más feliz cuando no estoy hablando con nadie. Y eso me acarrea muchos problemas. Porque me dicen, habla. Yo digo, si no me gusta hablar. Pero, nosotros como cristianos no estamos llamados a ser anacoretas. No estamos llamados a hacer la voluntad que uno quiere. No estamos a guiarnos por sentimientos. Estamos llamados a obedecer a quien nos llamó, a quien nos sacó del camino hacia donde íbamos. Pero por gratitud, y por amor a quienes van caminando para el infierno. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Sabe lo que son los pámpanos? Son los brotes, los brotecitos, la partecita verde de la parra. Y la partecita verde de la parra puede que no tenga fruto. Si yo no la trabajo, si yo no dejo que la palabra de Dios trabaje en mí, indudablemente que no va a haber fruto. ¿Estás llevando fruto? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás permitiendo que esa palabra quede aquí y no baje aquí? Si no está bajando aquí, no está viendo fruto. Si no estás permitiendo que esa palabra baje aquí y baje a las piernas y baje a los brazos y salga por tu boca, entonces no va a haber fruto. ¿Lo estás permitiendo? Gálatas 4:19 dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Estás permitiendo que Cristo sea formado en ti? A veces pensamos que Cristo debe ser formado mientras yo gozo, mientras yo no paso problemas, mientras yo me río. No. En ninguna parte dice de que yo voy a pasarlo bien mientras el Señor está siendo formado en mí. Una de las cosas que Dios ha permitido en mí es poder alcanzar personas a través de la internet. Una de las personas con las cuales yo he estado conversando últimamente me hablaba, llegó a través de la internet, llegó a conversar conmigo porque tenía problemas matrimoniales, cosa extraña en estos últimos tiempos. ¿Por qué te ríes tú? Ya. Entonces me decía de que ella tenía problemas porque durante todo su matrimonio ella no amaba a su esposo y se sentía mal. Entonces yo le pregunté si ella era maltratada por su esposo. Me dijo que no, que su esposo no la maltrataba, que era un buen hombre, que era un buen esposo, un buen esposo, un buen papá. Entonces yo le dije, bueno, ¿y
Ámalo. Me dijo, es que no siento amarlo. Yo le dije, pero es que amar no es un sentimiento, es una opción. Entonces me dijo, no quiero. Ya le dije yo entonces, hasta ahí no llegamos. La comodidad es lo que Dios llama desobediencia. Y cuando tú te quedas en la comodidad, le estás diciendo a Dios, no quiero. El tema de hoy es el nuevo mandamiento que el Señor Jesucristo nos dejó, el amor. Cuando decimos te amo, que es la palabra que causó una revolución en mi persona, y que el causante de esa revolución y que me ha causado serios problemas en mi vida fue el señor Steve Phillips, que a partir de ese día, allá por 40 años atrás más o menos, me causó una serie de problemas, una serie de luchas en mi vida. Cuando nosotros decimos te amo, lo que estamos diciendo realmente es te quiero, te necesito, te deseo. Esas son las cosas que nosotros decimos. Pero realmente no decimos te amo. En griego existen 4 palabras para definir te amo. Una es eros, y que significa pasión, capricho, deseo. Esa palabrita no está en la Biblia. La otra es storge, que significa amor entre padres e hijos. La otra palabrita es fileo, que significa el amor entre amigos. Y la cuarta es ágape. Ágape es el amor de Dios. Es el amor que el Señor Jesucristo tuvo cuando murió en la cruz por nosotros. Muy pocos saben decir te amo como el Señor Jesucristo lo dijo. De ese amor vamos a hablar ahora. Para eso vamos a ver Juan 13, 34, 35. Y dice así: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Voy a repetir una partecita. En esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 15, 12 y 13. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto de amor al prójimo no era nuevo, era antiguo. Lo leemos en Levíticos 19, 18. Decía, no te vengarás, era un mandamiento, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Después, en Proverbios 20, 22, no digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Proverbios 24, 29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra.
hablaba de una manera diferente en el Antiguo Testamento cuando hablaba del amor. Hablaba de no vengarse, hablaba de amar al prójimo como a uno mismo. En Marcos 12, 29 al 31, Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El problema es que este mandamiento tenía una corrupción, había sido corrompido, porque decía de que había sido dicho amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero en Mateo 5:43 le agregaba que aborrecerás a tu enemigo. Entonces Jesús hace un cambio y dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Entonces, ahora el vínculo de amar queda recíproco. Ya no dice que yo tengo que amarte, sino que dice que yo te tengo que amar, pero tú también me tienes que amar. Y ahí, perdón la palabra que voy a usar, pero ahí sonaste. No tienes opción. Me tienes que amar como sea yo, me tienes que amar. Estás obligado. Claro que yo también estoy obligado, lamentablemente, pero estamos obligados a amarnos. Nos guste o no nos guste. Estemos de acuerdo con la palabra o no estemos de acuerdo con la palabra. Nosotros, ¿qué es lo que somos? Esclavos. ¿Y qué hace un esclavo? Obedece. ¿Para qué obedece? Para ser bendecido. Nosotros estamos llamados a bendecir. Nosotros estamos llamados a ser instrumentos de rescate. Estamos llamados a ser soldados para ir a rescatar al que está perdido. Pero no podemos ir a rescatar al que está perdido si no somos capaces de demostrar que somos portadores del amor del que nos rescató. Y para eso nosotros tenemos que destellar amor. Y para eso tenemos que amarnos nosotros primero. Entre nosotros. El ejemplo mismo del Salvador, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y el amor no se muestra en darnos un abrazo y en decir, oh, mi hermano, cómo te amo. No se muestra con eso. No, se muestra en los tiempos difíciles. Se muestra cuando tengo problemas. Pero no cuando yo tengo problemas, sino cuando el otro tiene problemas. No cuando dice, hoy nadie me vino a ver. No es ahí. Es cuando yo no voy a ver al otro. Hemos de tener amor, no solo manifestarlo, sino tenerlo en la raíz del corazón y en el hábito de la conducta diaria. Así estaremos dispuestos a obrar. No tenemos que esperar que los demás demuestren el amor por mí. El amor fraternal es el emblema de los discípulos de Cristo
Y Jesús quiere que nos distingamos por esto, por este amor generoso en el que uno se olvida de sí mismo para interesarse por los demás. ¿Cómo amaba el Señor Jesús? Amaba de 4 formas. 1, desinteresadamente. Por Dios que cuesta amar desinteresadamente. Daba y continuaba dando, sin esperar que se le diera algo a cambio, dispuesto a seguir amando después de una traición. ¿Nosotros estamos dispuestos a amar después de que alguien nos hace algo? Generalmente no. ¿Y qué decimos? Es que yo soy humano. ¿Tenemos derecho a decir eso? No. ¿Somos humanos? Sí. ¿Nos cuesta? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero tenemos que seguir adelante. ¿Tenemos ayuda para eso? Sí. ¿Quién? A ver si alguien sabe qué ayuda tenemos. Tenemos, para que ustedes sepan, tenemos 3 personas que nos ayudan. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. ¿Cómo sabemos que lo tenemos de ayuda? Porque mora en nosotros, pues. No estamos solos. Mora en nosotros. Y si mora en nosotros, podemos lograrlo porque no lo hacemos nosotros. Lo hace el que mora en nosotros. Pero como nosotros confiamos en nuestras fuerzas, es que yo no puedo. Ya, no voy a seguir con el tema del que yo no puedo. Segundo, amó comprensivamente. Entendía que eran personas débiles, que flaqueaban. No manejaba una lista de expectativas en relación a las personas. No las criticaba por sus fallas. ¿Saben? A mí siempre que leo esto me aparece la mirada, por lo veo que se ve en las películas, pero la palabra lo relata. Cuando Pedro lo niega 3 veces y Jesús lo mira con amor cuando lo llevan. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo sé que es difícil, es tremendamente difícil, pero tenemos que reponernos a eso y volver e ir. Tenemos que comprender al hermano cuando nos falla. Todos fallamos, todos con mayúscula, todos fallamos, todos somos débiles. No podemos mirar al hermano como si nosotros fuéramos fuertes y él fuera débil. Todos nos vamos a caer algún día, o más de algún día, pero tenemos que ir donde el hermano. Incondicional, tenía un amor incondicional. No tenían que ser fieles para que Él les amara. Pedro le negó y Él le miró con amor. Siempre perdona. El Señor Jesús siempre perdona. Nosotros como seguidores de Cristo siempre tenemos que perdonar. Podemos enojarnos, pero tenemos que perdonar. Sacrificialmente. El Señor Jesús hacía todo lo que era necesario por el bien de las personas, de manera sabia, disciplinada, cuidadosa. No significaba que tenía que darle todo lo que la persona quería. Nosotros tenemos que ser igual. No tenemos que ser abiertos para darle todo lo que la persona quiere. Tenemos que ser sabios también. Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía,
sino que tenían todas las cosas en común. Esto era lo que admiraban los paganos y le hacían exclamar: mirad cómo se aman los cristianos y están dispuestos a morir unos por otros. Estamos llamados a salir de la comodidad y obedecer el mandamiento del Señor Jesús, a amarnos. Afuera están muriendo y ni siquiera saben para dónde van. Es cuestión de mirar a nuestro alrededor. El Señor está a las puertas. Está más cerca de lo que nosotros creemos. El mundo está hecho una perdición. Yo no sé si ustedes han escuchado lo que están practicando en el parque forestal. O sea, estamos llegando a extremos de degeneración sin límites. Cuando dice la palabra de que Sodoma y Gomorra se van a avergonzar, estamos llegando a esos extremos. Eso quiere decir que el Señor está a las puertas. Nosotros somos responsables de ir al rescate de los últimos cristianos que están dormidos. Amémonos para poder ir al rescate. Que el Señor les bendiga.